El presidente Nayib Bukele mantiene una aprobación del 87%, según la más reciente encuesta de Sid Gallup, reflejando una percepción y gestión positiva sin precedentes en El Salvador. Expertos destacan cómo el jefe de Estado ha superado históricamente la luna de miel, periodo en el que la aprobación presidencial suele decaer con el tiempo. En el caso del presidente, sí, ese deterioro no se muestra, es decir, es muy positivo, la gente se mantiene después de 6 años, mantiene una percepción positiva del presidente. Eso es algo excepcional. Los datos recabados confirman que la imagen del presidente se ve fortalecida con los resultados positivos obtenidos en su gestión, es decir, cada promesa cumplida y cada obra que ha beneficiado a la población. La persona es muy positiva, es decir, el presidente mantiene esa imagen positiva, pero a la hora de evaluar las labores que él realiza, siempre mantiene esa correlación de que 9 de cada 10 personas aprueba la gestión. A diferencia de sus antecesores, cuyos mandatos se caracterizaron por el aumento constante de críticas y bajas evaluaciones, el actual presidente ha visto crecer su aprobación desde el inicio de su gestión. En septiembre del 2020 él tenía un índice de 72. Actualmente, en septiembre del 2025, él maneja un índice del 80% de aprobación, lo cual se ha superado a sí mismo. El 83% de toda la población se siente orgullosa de tener un presidente como Nayib Bukele, un respaldo que incrementa aún más cuando se refiere a la seguridad en el país. Actualmente esas medidas mantienen un 90% de aprobación por la población. Todas esas medidas han venido durante los años y lo interesante es que mantienen un porcentaje de aprobación alto. Además, el 87% de la población también aseguró que el presidente Bukele busca hacer lo que es bueno para los salvadoreños. Noticias en tiempo real. El presidente Nayib Bukele sigue arrasando en todas las encuestas, demostrando su gran liderazgo y el apoyo total de los salvadoreños, además del rechazo a los partidos opositores. El presidente Bukele sigue marcando obviamente la historia del país, mantiene un amplio respaldo de la población. No solo lo dice de pronto ustedes como casa encuestadora, sino también hay muchos centros y casas encuestadoras internacionales que también miden el respaldo de no solo el presidente Nayib Bukele, sino de pronto de varios presidentes de varios gobiernos que miden de pronto qué tan bien lo está viendo la gente, qué tan bien lo están viendo sus ciudadanos, cómo están respaldando los diferentes proyectos. ¿Qué dice el más reciente estudio? Bueno, este ya es parte de nuestra serie de opinión pública que hacemos anualmente. Llevamos más de 40 años realizándolos. El dato que siempre y en esta ocasión se vuelve a repetir es el hecho de que el presidente sigue manteniendo un margen muy excepcional, diría, porque en la región, gracias a este estudio, nos permite también evaluar otros países y hacemos una comparación entre mandatarios y siempre el presidente Bukele es una excepción dentro de las estadísticas y dentro de lo que nosotros percibe la población. A ver, ¿qué dicen las estadísticas? Vemos ahí, por ejemplo, la primera lámina para que la analicemos, de hecho. Y aquí, por ejemplo, se mide mucho la tendencia en percepción sobre Nayib Bukele, es decir, la persona. No estamos de pronto calificando el gobierno, sino la persona. Y estos son datos que se reflejan 2020 a la fecha. A ver, sí. ¿Cómo podemos traducir esta cifra? Sí, aquí puedes ver desde el 2020 existe, digamos, una percepción en la cual en esta pregunta en específico evalúa a la persona, evalúa a la persona al presidente específicamente. Tenemos una parte que es en cuanto a las labores, pero en esta ocasión es excepcional que el 87% de la población, es decir, 8 de cada 10 personas, mantiene una opinión favorable del presidente como persona. Ok, o sea, positiva, ¿no? Positiva. ¿Esto se traduce en qué, si lo queremos analizar obviamente las cifras? En términos simples es digamos, lo amistoso, lo agradable que resulta la persona a la población, para ellos es muy positivo. Cabe destacar que, por ejemplo, brindaron un ejemplo, por ejemplo, el presidente de Guatemala, donde sí es una persona muy agradable, pero ya, digamos, en términos de labores no tiene esa misma positividad. En este caso, como persona, ¿ya? El presidente sí mantiene una calificación elevada, por lo cual se traduce, es decir, es una figura amigable, una persona que tiene una buena recepción en la población, ¿ya? Y que justamente eso se transmite en las opiniones de las personas. O sea, podemos decir, digamos, que la percepción es positiva. Es positiva.
Sí, y esto estamos hablando de 9 de cada 10. 9 de cada 10 personas tiene una percepción positiva del presidente como persona. Ahora bien, digamos, el presidente sigue manteniendo niveles altos, incluso en algunas áreas donde de pronto tiende a mejorar, y esto no se ve en los políticos de hoy. Sí, es un caso excepcional. Estamos hablando que después de 6 años, la positividad que mantiene un mandatario sí resulta un factor excepcional comparado con otros mandatarios en la región. Es decir, siempre existe eso que cuando inicias un periodo existe la luna de miel. La luna de miel, que siempre normalmente es lo que se dice, ¿no? Claro, hay positividad, es decir, es una nueva persona quien toma el cargo. Claro. Y entonces les da un margen. Está como esa esperanza, ¿no? Esa esperanza de que va a haber un cambio, cuáles son las acciones que vienen y cómo lo percibe la población. Después que pasa eso, existe un deterioro generalmente en algunos mandatarios, donde tal vez algunas de las acciones no son del todo bien recibidas por la población. En este caso, en el caso del presidente, sí, ese deterioro no se muestra. Es decir, es muy positivo, la gente se mantiene, después de 6 años, mantiene una percepción positiva del presidente. Eso es algo excepcional. Ahora bien, estábamos hablando, por ejemplo, de la persona, pero quiero que revisemos esta gráfica, que ahora no nos enfocamos en Nayib Bukele como persona, sino nos enfocamos en la aprobación de la labor presidencial de Nayib Bukele. Y esta es la tendencia, obviamente, de aprobación de la, repito y subrayo, labor presidencial, y esto se toma datos de 2020 a la fecha. ¿Cómo podemos traducir esa lámina, esa estadística? Aquí puedes también ver otro dato muy importante, y es la correlación que existe entre la figura como persona de Nayib Bukele y cómo es de positivo la labor que realiza en el gobierno. Estamos hablando que siempre 9 de cada 10 personas mantiene una aprobación de las labores del presidente a partir de incluso hasta esta fecha, y que se ha mantenido, si puedes la gráfica, ¿sí?, se ha mantenido muy alta durante sus 6 años de periodo. Ahora bien, estamos viendo ahí la estadística, y la pregunta era tal cual: ¿aprueba o desaprueba la labor presidencial de Nayib Bukele? Y estamos viendo que un 87% lo aprueba, un 5% dice, bueno, da igual, y una cifra de un 8% que es sumamente baja, desaprueba. Claro, exacto. Son cifras muy bajas, como te repito, hay una correlación en cuanto a la persona y a las labores. Este es un dato muy importante, porque prácticamente me dices, la persona es muy positiva, es decir, el presidente mantiene esa imagen positiva, pero a la hora de evaluar las labores que él realiza, siempre mantiene esa correlación de que 9 de cada 10 personas aprueba la gestión que él realiza. Y normalmente siempre, digamos, el rol de persona con el rol presidencial, a la hora de analizar los datos y las estadísticas, por ejemplo, de otros presidentes, ¿varía mucho, cambia, se mantiene? ¿Cuál es la tendencia? Existe una variación siempre importante. Puedes mencionar, digamos, líderes como Javier Milei hace poco, en elecciones, donde mantenía una posición positiva en las personas, pero que dentro de las labores, tal vez algunos labores presidenciales no fueron de mucho agrado. Entonces tú sí ves una diferencia significativa. O sea, hay apoyo, digamos, en la figura de la persona, pero no diga de pronto en el trabajo presidencial. Claro. En el fenómeno del presidente Bukele, vemos que a la hora de ver la imagen como persona como la labor presidencial, o sea, casan. Es correlación, exacto. Yeah. Se mantiene, y como repito, es un caso excepcional dentro de eso. Que no se ha visto. Que no se ha visto, tanto en la región latinoamericana como en Europa. Interesante. Antes quizás de irme a la pausa, ¿se puede de pronto medir si el presidente Nayib Bukele supera por aprobación? Yo creería que sí, pero quiero ver qué dicen las estadísticas sobre los gobiernos, por ejemplo, pasados, AREN y el FMLN. ¿Pueden ustedes evaluar esto? Sí, de hecho, nosotros, cuando te menciono estos 40 años, han sido evaluaciones que se han hecho durante, digamos, hace más de una década. Claro. Entonces, tenemos esas evaluaciones mes a mes, semana a semana, y nosotros podemos tener esos indicadores. Ahí estamos viendo, de hecho, el dato, la estadística, lo podemos ver ahí en pantalla, la administración del periodo similares, claro, 1990-2025. Solo ahí me llama poderosamente la atención cómo ha sido las cifras altas de la gestión del presidente Nayib Bukele. Por ejemplo,
pasa ahí de 81 a 86, pasa ahí también, incrementa obviamente el índice. ¿Cómo podemos analizar esas estadísticas? Aquí tienes un dato importante y es, digamos, el índice. El índice que tú tienes es cuando le restamos las opiniones negativas, ejemplo. Y si tú ves, la competencia enmarcado en el presidente ha sido el mismo. Ves que en la figura del mismo mes, para ser muy justos, evaluamos la figura de él en el mismo periodo de tiempo y cómo es la sensación ahora, actualmente. Y si te fijas, en septiembre del 2020, él tenía un índice de 72. Actualmente, en septiembre del 2025, él maneja un índice del 80%, sí, lo cual se ha superado a sí mismo. Es decir, siempre es un valor excepcional. Si comparas la medición más baja de él, por ejemplo, 9 del 20 de septiembre, tú puedes ver que comparado, por ejemplo, con Calderón Sol, con Mauricio Funes, que hubo algún tema de cambio, son mucho más altos en esa medición. Sin embargo, actualmente él mismo se ha superado. Yo quisiera que analizáramos, por ejemplo, administración de Funes, Sánchez Serén, por ejemplo, que es el índice con uno de los más bajos, de hecho. Claro. Pasa también por el tema de la luna de miel, ¿no? Inician muy bien, pero terminan mal. Claro. Y si te fijas, la misma evaluación se ha hecho en el mismo periodo de tiempo. Eso es muy importante, porque por ejemplo en el caso de Mauricio Funes sí se evaluó dentro del mismo periodo de tiempo y él obtuvo un índice de 43, ¿ya? Que si lo comparas con el del presidente actualmente, lo dobla la cifra, sí, ¿ya? Y casi un 80% en el índice de aprobación. Es decir, ningún expresidente salvadoreño se acerca al amplio respaldo con el que cuenta el presidente Bukele, no. Es decir, quien ha venido escalando y se mantiene como el mejor mandatario que ha tenido este país. Su competencia era el mismo, era el mismo. Él es el que mantiene las notas altas y si te fijas, en septiembre del 20, él tenía un índice del 72 y ahora sí, él mismo se ha superado, una cifra todavía más alta y que lo coloca en el 80 en el índice. Y esta cifra creo que vale la pena poder analizarlas también a la luz de las elecciones del 2024, es decir, digamos que la aprobación, el respaldo que los salvadoreños le dieron en las elecciones de 2024 es similar o casi más de lo que estamos viendo ahorita. Claro, si lo comparas es mucho más, ¿ya? Sí. Y siempre se mantiene en un índice muy alto. Estamos hoy, por supuesto, platicando sobre este reciente estudio de Sid Gallup. Es por ello que me acompaña Diego Vado, él es director de proyectos de Sid Gallup, y hemos estado hablando que 9 de cada 10 salvadoreños, según este estudio, tiene una elevada percepción sobre el presidente Nayib Bukele. Y también hay un dato importante, que hay un buen número de salvadoreños, que estamos hablando de 8 o 9 de cada 10 salvadoreños respaldan obviamente también la labor presidencial como tal. 9 de cada 10 salvadoreños respaldan precisamente la labor presidencial. Quiero que veamos la siguiente estadística, la siguiente cifra, para que también la analicemos acá, por supuesto, con mi invitado. Y aquí, por ejemplo, preguntan, orgullo de tener a Nayib Bukele como presidente. Y la pregunta es, ¿qué tan orgulloso se siente usted de tener a Nayib Bukele como presidente? Hay un buen porcentaje, 83% dice mucho. Mucho, claro. De hecho, voy a iniciar con una anécdota que expresó mi don Luis esta mañana, y es que él, al ser extranjero, venía dentro en taxi, sí, y comentó que le decía al conductor, te cambio 100 de mis políticos, él viene de Costa Rica, por Nayib Bukele, ¿ya? Quiero tu presidente, yo te cambio 100 políticos, te doy lo que quieras de mi país y tú solo me das a Nayib Bukele. La sorpresa para él fue que el conductor le dijo, no, yo me quedo con él, no quiero sus 100 políticos, y es esa anécdota la que nos comenta y se refleja dentro de lo que es esta gráfica, y es que el 83%, es decir, 8 de cada 10 personas, mantienen un orgullo, ¿ya? Y tienen un orgullo muy alto, ¿ya?, respecto al que Nayib Bukele sea el presidente de la República. Interesante, es decir, la gente, digamos, se siente con ese orgullo y creo yo que eso lo externa mucho también la gente de la diáspora, que por cierto nos está viendo y le mandamos un gran saludo, que se sienten muy orgullosos también de ser salvadoreños y de tener un presidente como el presidente Bukele. Claro, no solo la fortaleza de la figura permite que tú tengas, digamos,
sea positivo, que sientan un orgullo, sino que también se vea un cambio, digamos, en los medios, como otros países también dan a conocer a El Salvador dentro de ese aspecto, pero que cuando consultas a la población, y esto de forma local, ves cómo ellos en realidad mantienen ese positivismo y ese orgullo de que el presidente actual les represente. Ahora bien, hay otra lámina también que me llama poderosamente la atención, y la pregunta que ustedes hicieron es: ¿diría usted que Nayib Bukele busca hacer con su trabajo siempre, casi nunca o nunca hacer lo que es bueno para los salvadoreños? Y vea el color azul, precisamente, donde los salvadoreños dicen está el trabajo, obviamente es muy bueno, pero se está haciendo mucho. Es decir, busca hacer mucho precisamente por los salvadoreños. Sí, la opinión y esta pregunta nos refleja que justamente la población percibe que el presidente busca hacer siempre, digamos, mucho por el país. Es decir, en términos muy generales, ¿ya? Estamos hablando siempre de que casi 9 de 10 personas aprueban y dicen justamente el presidente busca un camino positivo, busca hacer mucho por el país. Sí, es decir, la población asegura que el presidente Nayib Bukele busca hacer lo bueno o lo que es bueno, digamos, para los salvadoreños. Exacto. Y si tú ves, algo muy importante también de este gráfico es que la tendencia se mantiene, es decir, pasa de un 86-87% en 2021, luego si ves con las elecciones, el 2024 llegó a un índice del 90, y posteriormente a esta evaluación, 87, ves cómo se mantiene. Eso es, como repito, es algo excepcional con el mandatario actual. O sea, podemos, digamos, traducir o leer estas cifras en decir que la mayoría cree que las acciones que tiene el presidente Nayib Bukele para con los salvadoreños están orientadas precisamente al bienestar ciudadano, si lo queremos ver de esa forma. Sí, cuando nos referimos al término bueno, es prácticamente hacer cosas positivas, hacer cosas que favorezcan, es decir, buscar siempre para el país lo bueno. ¿Han medido, por ejemplo, el tema de las promesas? Pregunto esto porque, a ver, durante los gobiernos, por ejemplo, de Arena y del FMLN, hubo muchas promesas, es decir, que quedaron ahí en el tintero, quedaron en el vacío, promesas políticas donde decía, mire, se le va a construir este paso a desnivel, se le va a construir este hospital, se le va a construir esta carretera, se le va a construir estos puentes, se les va a llevar, no sé, bueno, hay un sinfín de proyectos y programas. Yo creo que el más típico que tenían, por ejemplo, era el tema de la seguridad. Le vamos a llevar la seguridad, ningún salvadoreño va a sufrir por pandillas, ningún salvadoreño va a sufrir por el tema de grupos criminales. Es decir, esas eran como las promesas constantes que de pronto hacían los gobiernos anteriores, y la gente muy bien lo sabe que nos está viendo. ¿Han medido ustedes si el presidente Nayib Bukele cumple o no las promesas? Claro que sí. Nosotros tenemos una pregunta justamente con la tendencia o la probabilidad que existe de que el presidente Bukele cumpla justamente con esas promesas. Y como mencionas, recuerdo que en épocas anteriores tú podías ver incluso en brochures cómo te enumeraban todas las promesas y te las entregaban. Era 20, 25. Sí, exacto. Y todos empezaban, yo recuerdo, con temas de seguridad. Tema de seguridad, empezaban que vamos a combatir las pandillas. La fábrica de empleo. La fábrica de empleo. Habían varias promesas que incluso eran parte de lo que era la campaña que ellos realizaban. Y entonces también en esa época medíamos. Por actualmente tenemos esa pregunta que es la probabilidad de que el presidente cumpla, ¿ya? Y en esta gráfica obtenemos que un 85% de la población cree que mucho o algo sí cumple, es la tendencia a solucionar los problemas. Ahora bien, ese dato que estamos viendo en pantalla es un dato bien importante, creo yo, porque esto reafirma la confianza en promesas familiares que obviamente suele ser difícil mantener en el tiempo, si lo queremos ver de esa forma. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele las ha cumplido, ha demostrado obviamente que es un hombre de hechos, es un hombre no palabras, sino de hechos, de actuar, de accionar obviamente en favor de los salvadoreños.
todo lo que estoy diciendo, lo que estoy analizando, ¿se apega a las estadísticas que de pronto ustedes Claro, el estudio han sacado? trata de forjar un perfil de las labores, no solo las preguntas van correlacionadas, es decir, si tú tienes una imagen positiva, si además tienes una aprobación muy alta, si ves, se va repitiendo ese patrón, es decir, tanto es más creíble, y es que aquí estamos tocando un tema de qué es la confianza. Cuando hablas y que eso es bien importante para un presidente, para un gobierno. Porque la confianza a ti te permite y se construye mediante el cumplimiento de promesas. Así es. Si digamos algún candidato siempre promete y digamos a primera instancia la población permite o le da el voto de fe, como decimos, eso tiene que cumplirse, porque si no lo que tú ves es una disminución justamente en la confianza, ¿ya? Entonces, ¿qué se correlaciona acá? Que sí mantiene la confianza, ¿ya? Debido a aquel cumplimiento de las promesas. Entonces, es una correlación, una aceptación positiva, tienes una aprobación de labores, y por último tienes justamente que la tendencia del cumplimiento, lo bueno del país, es lo que está aprobado. O sea, algo así como lo que se promete se cumple, pues. O sea, eso es el respaldo que le están dando a la gente. Y que se traduce en, como tú decías, lo que te hace el cumplir promesas es generar confianza, Sí. Generar aspectos positivos, justamente. Ahora bien, a la hora, por ejemplo, que ustedes analizan otros gobiernos, yo he visto estadísticas y datos que ustedes han arrojado de otros mandatarios, donde, por ejemplo, si tenés una buena aceptación como persona, no tenés una muy buena aceptación con el tema de labores presidenciales o de gestión presidencial. El tema también de la confianza, digamos, solo te duraron los primeros 100 días de gobierno. Claro, la luna de miel que La luna de miel hasta ahí llegó, y digamos, a la hora de ir revisando cada una de las estadísticas, todo va decayendo. Claro. Aquí vemos, por ejemplo, que lo contrario, no decae, sino que se mantiene y se eleva en algunos momentos. Sí, y justamente la estructura que decíamos del estudio permite tener esa imagen, es decir, poder tener esa lectura, esa ¿no? lectura de la población, y ves cómo cada una de las preguntas se relacionan, y tiene justamente con otros mandatarios. Al principio tú puedes tener una euforia, se tiene una euforia porque digamos es una persona nueva, es un mandatario que puso en la palestra, puso en sus campañas los objetivos primordiales, ya que ¿qué es lo que espera la población justamente cuando los pones esas promesas? Es que se cumplan. Y ya que estábamos hablando, de hecho, en la lámina, creo que anterior fue, si no me equivoco, donde hablábamos precisamente si los salvadoreños se sentían orgullosos del presidente. Hay muchas veces que en el extranjero, digamos, hay ciudadanos que no se sienten representados ni por su presidente y por la coyuntura de pronto en la que viven, no se sienten tampoco ni representados por su país. Tanto así que buscan obviamente de qué forma se puedan nacionalizar o ver cómo su pasado queda atrás, ¿no? O sea, claro. Existen casos, no estoy mintiendo, existen casos. Vemos algo completamente diferente para los salvadoreños que de pronto viven en la diáspora, forman parte de la diáspora, que viven en otro país, que no solo de pronto son salvadoreños, se nacionalizan americanos, pero están bien aferrados a su país y están bien aferrados también al respaldo, al trabajo, a la figura, a la labor presidencial que tiene Nayib Bukele. Sí, la conexión que tienes con ese público básicamente es los familiares que quedan acá, es decir, es ese vínculo que ellos tienen, algunos que puede ser mínimo, o familias enteras que viven en este país, y mediante las expresiones o la comunicación que mantiene ese público con la diáspora, sí, es que tú empiezas a decir, hoy me están contando cosas diferentes. Ejemplo, antes me decían, no he podido salir de la casa porque están asaltando, ha habido algún tipo de violencia en las calles. Entonces esa comunicación que tiene la población local con la diáspora a veces surge en que tengas una mejor imagen en el exterior, pero siempre como resultado de la percepción de la población local, es decir, del público de acá. Claro, interesante. Estamos hoy, por supuesto, revisando el último estudio de Sid Gallup, y solo para refrescar un poco lo que hemos estado hablando, por supuesto, con Diego Vado, director de proyectos de Sid Gallup, es que 9 de cada 10 salvadoreños tienen una elevada percepción sobre Nayib Bukele. Continúa muy alta también la labor presidencial. Correcto. De Nayib Bukele. El presidente sin duda supera por mucho los niveles
trabajo, de percepción, de aprobación de los gobiernos de Arena y el FMLN, eso está más que claro, más que evidente. Y hay algo también que me llama la atención, se sienten sumamente orgullosos de tener a Nayib Bukele como presidente, pero más allá de eso, también la población en estas estadísticas, en estas láminas que hemos estado viendo, asegura que el presidente Nayib Bukele busca hacer lo bueno, lo mejor para todos los salvadoreños. Y hablamos del tema de la confianza, ¿no? Que creo claro. que es sumamente importante, que decían que los salvadoreños confían mucho en el presidente Bukele y que cumple obviamente las promesas de dar soluciones concretas, tangibles a las familias salvadoreñas. Pero hablemos de uno de los temas importantes, que es el tema de la seguridad. Hace años el tema de la seguridad era la principal preocupación de todos los salvadoreños que nos están viendo a esta hora de la noche y los que tampoco no nos están viendo. Y el presidente Bukele ha tomado decisiones firmes que al principio, por supuesto, generaron polémica, pero tenían que ser firmes, empezando obviamente por quitar la señal de los centros penales, recuperar los territorios, quitar los grafitis, empezar obviamente a trabajar en todo el tema de no solo la recuperación de los espacios, sino también empoderar a la gente para denunciar dónde están los pandilleros. Se crearon reformas, por supuesto, a las leyes, a los códigos procesales penales, etcétera, etcétera. Se hicieron también aprobaciones importantes como el régimen de excepción, que ha permitido darle tranquilidad y mucha paz a los salvadoreños. Medidas que, como repito, inicialmente se veían duras, pero que han dado resultados. La gente se siente más en confianza. Muestra de ello es que usted puede andar en las unidades de transporte colectivo sacando el teléfono, hablando, chateando, mandando unos WhatsApp y no tiene ese miedo que llegue un pandillero y se lo arrebate. La gente puede sacar también sus negocios, pueden sacar sus emprendimientos sin miedo, por supuesto, a que llegue un pandillero y le ponga la renta. A esta fecha, ¿han medido el tema de seguridad? ¿Cómo la gente lo está percibiendo ya a esta fecha, a esta hora, a esta latitud obviamente del año? Claro, sí, interesante que digas todo eso, porque las medidas justamente no han venido de una vez, han sido paulatinas. Y al menos nosotros hemos medido la tendencia de la aprobación que tienen estas medidas. Es decir, si bien han sido de forma paulatina en cada uno de los años, desde el 2020 para acá la aprobación no ha disminuido del 80%. Actualmente esas medidas mantienen un 90% de aprobación por la población. Es decir, aún el cúmulo del régimen de excepción, también recuerdo el tema del transporte público, la seguridad, que fue a inicios del 2022, donde se empezaron el equipamiento justo de las fuerzas policiales, así es. La Fuerza Armada. Todas esas medidas han venido durante los años y lo interesante es que mantienen un porcentaje de aprobación alto, es decir, ha sido acertado. Tú tomas, ¿cómo se vería, digamos, reflejado algo erróneo? Si tú tomas una decisión de seguridad, este indicador fuera negativo. Pero esto ha crecido, porque yo recuerdo que la última vez que platicamos sobre seguridad con ustedes, con Sid Gallup, estábamos hablando de un respaldo del 80 y algo, ¿no? Claro. Y ahora vemos un 90. Sí, justamente la tendencia te dicta que de las medidas iniciales del 2022 hasta esta fecha han tenido, digamos, una tendencia de crecimiento. ¿Ya? Para el 2023 aún es muchísimo alto, 92%, 2024 igual, y a esta fecha un 90%. ¿Ya? Son índices muy altos de la aprobación que se tiene sobre las medidas que han implementado con el tema de las pandillas. Ahora bien, al revisar, por ejemplo, algunas de las estadísticas en cuanto a la seguridad, ¿Han hablado de pronto sobre el régimen de excepción? ¿Han podido analizar esa tendencia? Sí, en ciertas ocasiones nosotros siempre medimos lo que era el establecimiento del régimen de excepción. Cuando hablamos de medidas siempre se mantienen cuáles han sido, digamos, de alguna manera la persona ha tenido la percepción de que se aplican. ¿Ya? Sí. Gracias a los anuncios que se han hecho de forma consecutiva, siempre mantiene, digamos, la pregunta es qué tan de acuerdo está con las medidas tomadas. La que más refleja aquí es el régimen de excepción y que aún
con eso durante los años que se ha establecido, siempre mantiene una aprobación de la población a esa medida. Digamos, si la población no resultara que esto fuera positivo, tú tendrías índices de 40, porcentajes del 30%, pero a esta fecha tiene un 90% de aprobación. 90% de aprobación. Quiero que revisemos la lámina de las estadísticas, solo para tocar un punto que me llama mucho la atención. Veíamos, por ejemplo, que en 2022 la aceptación era el 84%, ¿no? Claro, eran las aprobaciones que tenían las medidas para ese entonces. Bien. 92 sube, y yo creo que ese año fue, si no me equivoco, fue cuando obviamente empezaron las medidas del régimen de excepción. Las capturas, también tienes parte de los círculos de seguridad que se implementaron. Los cercos de seguridad que se implementaron en algunas zonas donde era un poco más evidente el nivel de delincuencia y el nivel de pandillas que vivían en la zona. Entonces, justamente es paulatino. Sí. Esto responde mucho de pronto a la lámina anterior que estábamos viendo, y es el tema de las promesas, ¿no? Es decir, claro, responde mucho, y creo que va muy en línea con los datos que hemos visto, y las últimas que veíamos es el tema de si el presidente Nayib Bukele cumple sus promesas o no. Claro. ¿Por qué? Porque su campaña, digamos, sus primeros 5 años fue el tema de seguridad, y desde el primer día le echó, digamos, ojo, trabajo, y puso la mayoría de sus energías en el tema de seguridad desde el día 1 de su gobierno. Y es lo que vemos, la promesa cumplida, que ahora obviamente es un milagro del país. Siempre los mandatarios mantienen un riesgo en cuanto a lo que prometen. Tal vez muchas ocasiones anteriores tú veías cómo esas promesas podrían diluirse, básicamente eran para gestionar una campaña, sí, pero el riesgo que tú tienes cuando prometes algo y justamente la gente tiene la fe en que eso se cumpla, también corres en riesgo de que si la solución es la adecuada. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta estadística? Lo que te dice, esas medidas para esa promesa de delincuencia, de disminuir las pandillas, ¿qué tanto tú las apruebas? ¿Qué tanto cumplen el objetivo que se tiene con erradicar justamente esos pandillas? ¿Y qué es lo que te dice? Es que el 90% lo aprueba. Es decir, es un riesgo que podría para muchos significar algo que no se atrevería. Es decir, muchos de los mandatarios prefieren hacer un término el no arriesgarme. Es decir, no quiero intentar cosas nuevas. Porque tengo miedo a que haya una... Y eso lo ves en Latinoamérica. No haya una aprobación de mi Exacto, trabajo. Eso claro, lo ves en Latinoamérica. Entonces, justamente cuando tú tomas esas decisiones, ¿qué es lo que le preguntamos a la gente? ¿Para ti fueron positivas? Para ti, ¿tú apruebas que eso se haya realizado con base a obtener ese objetivo? Y lo que te dicen que sí, un 90% aprueba esas medidas. La encuesta podemos decir que confirma que la seguridad es el eje más respaldado dentro de la administración Bukele. Sí, es la seguridad, básicamente porque durante la región latinoamericana tú ves que el tema de violencia es, digamos, la espinita en claro, cualquier, porque... No, y es lo que la gente pide, pues, o sea, exacto, presidente, te hemos elegido para que me resolvas. Exacto, porque claro, mucho, digamos, tú quieres lo que llamamos un estado de bienestar. Quieres superarte, quieres ir a estudiar tranquilo, quieres pasear por las calles, hacer turismo sin forma sin miedo. Son fundamentales para que todas las demás variables tengan, digamos, algún crecimiento dentro del hogar y también en el país. Yo creo que este tema también se respalda mucho con que El Salvador, bueno, de hecho ya contabiliza más de 1009 días, gracias a Dios, por supuesto, con 0 días sin homicidio en la gestión del presidente Nayib Bukele, y eso es un logro que hay que decirlo con toda propiedad y orgullo, ningún gobierno anterior lo había logrado, si lo queremos ver de esa forma. Sí, es uno de los hitos que justamente tiene el gobierno y que justamente tiene una correlación con los datos que presentamos actualmente. Si algo de eso hubiese sido un fracaso, tú en este momento estuviéramos presentándote cosas totalmente para abajo, sí, indicadores muy negativos, o que la preocupación, imagínate que hace 30 años, la preocupación de la gente era la seguridad, y que le hubiese sumado todavía una década más con esa preocupación si empiezas a ver un deterioro general dentro del país. Entonces,
¿Qué es lo que ves ahora? Es un tema de positividad, un tema de aprobación, algo con lo que cualquier otro mandatario dentro de la región, no solo latinoamericana, sino en Europa, soñaría. O sea que en resumen podemos decir, la gente está respaldando la visión de seguridad del presidente, la gente está respaldando el plan control territorial en sus diferentes fases, la gente está respaldando el equipamiento de la policía, de la Fuerza Armada, de todos los elementos del gabinete de seguridad, la gente está respaldando las reformas también de leyes que han existido en la Asamblea Legislativa para endurecer las penas, la gente está respaldando, digamos, pues que exista el régimen de excepción y que se prorrogue las veces que sean necesarias para darle tranquilidad y paz a los salvadoreños. La gente está respaldando las decisiones que de pronto afuera del Salvador, por parte de organismos internacionales que no comparten lo que se está haciendo en El Salvador, la misma gente lo comparte y dicen, miren, no me importa lo que dicen los organismos, sino que me importa lo que está pasando en el país. Claro, exactamente. Y justo ves eso. Y relacionas todo eso y hablas de la pregunta que también positivo es la persona allí, sí, como eso, y lo ves justamente eso. La población lo tiene, es muy cercano en temas de eso, y eso ayuda justamente a que se mantenga la aprobación, lo positivo, y que cualquier acción busca para los salvadoreños es bueno. Ellos mismos te lo dicen. Claro. La pregunta que vimos anteriormente, si cada acción busca que sea algo bueno para la población salvadoreña, la mayoría te dice que sí. Y por eso es que también el respaldo como figura y como presidente es alto, quizás por obviamente todos estos datos que hemos estado viendo, ¿no? Exactamente. Todo es correlacionado. Todo está correlacionado, sí, tiene relación. Estamos, por supuesto, platicando esta noche sobre este último estudio de Sid Gallup, y estamos hablando con Diego Vado, él es director de proyectos de Sid Gallup, y una de las estadísticas que de hecho estábamos revisando es el tema de seguridad. Y aquí me llama poderosamente la atención y quiero que la retomemos, la revisemos, y es precisamente la seguridad de los ciudadanos, es la tendencia en la calificación del trabajo que está realizando el gobierno en la seguridad de los ciudadanos. Y la pregunta es, ¿cómo califica el trabajo que está haciendo Nayib Bukele para la seguridad ciudadana? Y aquí vemos arrollador, abismal el porcentaje, que es 96%. Pero me llama mucho la atención la siguiente cifra. Por ejemplo, 2023. ¿Qué hizo que subamos un punto a 2025? ¿Qué es lo que ha hecho? Sí. Justamente se consolida todas las acciones que se han venido implementando, que ha venido implementando el gobierno, y cómo ves que los índices de asesinatos, de delincuencia, vienen decayendo. Lo que tienes actualmente es la consolidación, ¿ya?, de un estado de seguridad que lo puedes traducir tú en el día a día de un salvadoreño. Comúnmente sale temprano desde su casa, aborda el transporte público, va a su trabajo, tiene que caminar hacia su trabajo, a la parada del bus. A la parada del bus. De ahí, ¿qué refleja todo ese trayecto? Es decir, la seguridad se compone en qué tanto seguro te tienes haciendo en tu día a día todas esas actividades. Puedes salir en la noche tranquilamente, puedes abordar un autobús sin que tengas algún peligro de delincuencia. ¿Y qué es lo que muestra esta cifra? Este crecimiento es justamente la consolidación de eso, del bienestar, de la seguridad que percibe la población a este punto, con todas las medidas que se han venido implementando. Si tú lo ves desde el 2020 hacia acá, lo que ves es los cambios en el índice son por las medidas que se han venido tomando, sí. Es decir, qué tan seguro se ha sentido la población con cada uno de esos aspectos. Y también una de las cosas que estoy viendo acá es la cifra también de lo negativo, ¿no? Que la gente de pronto no respalda, ha bajado, no ha subido. No ha subido, exacto. Justamente podrían traducirse algún par de aspectos como algún asalto o lo que llamamos comúnmente raterismo, ha sufrido algún tipo de robo, situaciones digamos mínimas. Disminuye principalmente y ves este cambio es porque actualmente el mayor peligro
que representaba en términos de seguridad para la población salvadoreña eran las pandillas. Sí. ¿Y qué es lo que tú ves ahora? Es una erradicación totalmente, encarcelados, has visto cómo cada uno, también los índices de homicidio han sido sumamente bajos, casi nulos. Sí. Y entonces, el tema de la impunidad, que creo yo que también juega un papel importante a la hora de revisar las estadísticas. Claro, y eso a mucha gente, y creo que nosotros lo vemos a veces en redes sociales, cuando de pronto ves que una persona sufrió un altercado de violencia o de pronto viste que le robaron alguna parte, ves como la gente en redes se manifiesta y dice sucedió esto, y chistoso lo que dicen los 3 doritos después. Esperan los 3 doritos después, ¿no? Sí. Ese impacto, ese, digámoslo, pragmatismo que tiene de que la seguridad se sienta de esa forma, es decir, hoy sufrí un atentado, hoy sufrí algún acto de violencia, y que tú sientas que dentro de ese transcurso tienes una respuesta a eso, es algo que justamente habla y tiene peso dentro del tema de seguridad. Bueno, y por todo lo que hemos estado hablando, creo que se consolida mucho en 2 cifras importantes que las vamos a ver a continuación también en la siguiente lámina, para que también la podamos analizar, y es la imagen personal y la aprobación presidencial. Claro, son las 2 preguntas clave en las que hemos mantenido durante todos estos estudios, y que creería yo que si quieres compararla inclusive con otras casas encuestadoras, es por sí o sí esta pregunta es importante, porque consolida justamente todas esas acciones que ha realizado, y consolida también qué imagen presenta el gobernante de esa nación ante la ciudadanía. Y lo que podemos observar es que tanto en imagen personal el 87% es favorable, es decir, casi 9 de cada 10 personas tiene una imagen favorable del presidente, y lo que es aún podría traducirse, y digamos existe la correlación, es que aprobación, si tienes una imagen positiva, que me parece muy bien de la población, digamos, pero qué tanto tú estás haciendo, o qué tanto te apruebo lo que tú estás haciendo de forma general, tanto en economía, en delincuencia, en todas las variables sociales, y eso tiene también un 87% de aprobación, es decir, casi 9 de cada 10 aprueba las labores presidenciales. Que era lo que estábamos hablando, ¿no? El hecho de que también están enlazadas, y esto claro. O sea, hay una correlación, y es algo que decíamos, no lo tiene cualquier presidente. Claro. O sea, no lo tiene ningún presidente, solo el presidente Bukele. Exactamente. Y no solo el ejemplo lo puedes ver dentro de Latinoamérica. Es decir, digamos, si tú quisieras otros gobiernos o en Europa, incluso él resuena justamente por estas cifras. Sí. No los comparemos, a veces tratan de comparar porque las dimensiones del país, ¿no? En realidad es tu población, la gente que te elige, qué tanto te aprueba, qué imagen tienes ante esa población que te eligió, ¿ya? Independientemente son índices, son indicadores muy altos, que tanto, como te digo, es un sueño tanto para un gobernante de Europa como para un gobernante, digamos, latinoamericano. Claro, interesante. Se me acaba el tiempo, mi querido Diego, pero quiero de verdad agradecerle por estar con nosotros. Diego Vado, él es director de proyectos de Sid Gallup, y nos ha venido a compartir algunas de varias estadísticas, por supuesto, claro. Porque aquí hubiéramos pasado hasta las 11 de la noche hasta que llegue el reprise precisamente de la entrevista, platicando de estas cifras, de estas estadísticas, pero yo creo que hemos resumido y hemos dado a conocer las cifras puntuales, que son las cifras obviamente de mayor impacto, que es qué tanto respaldo al presidente, cómo evalúo la imagen, cómo veo si me está cumpliendo o no las promesas, qué tanto también pues están trabajando por el tema de la seguridad, cómo yo veo la seguridad. Yo creo que son las preguntas que de pronto todos los salvadoreños pues tenemos, ¿no? Y ustedes lo han sabido medir. Claro, existe, como mencionamos, creería la palabra es la correlación en todos esos indicadores, en todas esas preguntas, en todos los resultados, y que justamente aclaran muchos de los aspectos que tú ves en el día a día, la aprobación, las medidas, el sentimiento de seguridad que percibe la población en El Salvador, y sí, para mí siempre es un gusto estar contigo, y la invitación siempre a Sid Gallup, agradecido por el espacio.